Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo, mi nombre es Rafael Herrera. Soy tu asesor virtual de esta materia o este módulo de contabilidad financiera. Y el día de hoy traigo para ti una videoconferencia correspondiente a la unidad 1 de esta materia, de este módulo, sobre el tema de los requisitos legales de la contabilidad. Este tema es un tema primordial o un tema básico a fin de poder desarrollar las siguientes actividades. Porque primeramente debemos entender que la contabilidad tiene fundamentos. Al tener fundamentos de tipo legal, esto la hace de tipo obligatorio. Vamos, es una cadenita. Cuando existe una regulación nueva y se hace obligatoria, obviamente el no cumplimiento de ella va a recaer en sanciones, en penalizaciones para la persona a la cual le aplique. En este caso, hablamos de empresas, hablamos de entidades financieras, no necesariamente una empresa grande, sino desde todo comerciante, todo tipo de persona o grupo de personas que lleve a cabo actividades comerciales, actividades lícitas, obviamente, sí, que sean legales, que se puedan llevar a cabo y que obviamente obtengan un ingreso. Sobre ello, nuestra regulación actual implica, obviamente, así como el pago de impuestos, pero la obligación primordial primero de llevar lo que es un sistema contable o llevar contabilidad. Y hoy vamos a ver algunos casos o algunos fundamentos, mejor dicho, sobre este tema aplicables en nuestra regulación mexicana. Les voy a compartir lo que es en pantalla una presentación acerca de este tema. Sí, los requisitos legales de lo que es la contabilidad. Y vamos a ver este tema de la mano de lo que es la propia legislación o la propia base legal que tenemos sobre este tema actualmente. Aquí les comparto un mapa o cuadro sinóptico a fin de ver de manera general un panorama sobre cuáles son las leyes que impactan sobre esta obligatoriedad. Y encontramos que precisamente lo que es la obligatoriedad recae en la parte de, perdón, ahí se me adelantó, en la parte de varias leyes o códigos. Uno de ellos es la ley del impuesto sobre la renta. Otro es el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto, bueno, aquí se repite esta parte, ¿verdad? La ley del IVA, lo que nosotros conocemos como el IVA, famosísimo IVA, ¿verdad? Estas son algunas de las leyes y regulaciones existentes en el campo de lo que es la contabilidad, lo que la hace de tipo obligatoria. Y ahorita vamos a ver algunos de manera particular, algunos de ellos. Por aquí tenemos primeramente lo que es el Código de Comercio, ¿sí? Dentro del Código de Comercio encontramos que en su libro primero, el título segundo, precisamente el nombre es de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Profesar el comercio, ¿qué es? Lo que ya comentaba hace unos momentos, el hecho de llevar a cabo una actividad comercial, compra-venta, distribución, algo, una actividad que yo realice sobre la cual busque yo obtener algún ingreso o esté realizando actividades de tipo comercial. En su capítulo 3 nos habla de la contabilidad mercantil y específicamente en su artículo 33 nos dice, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los requisitos mínimos siguientes, ¿sí? Permitir identificar las operaciones individuales y sus características. ¿Esto a qué le suena? El identificar operaciones individuales y características nos habla o nos refiere precisamente a lo que son registros contables.
Ustedes saben que en la contabilidad existen lo que son los asientos de diario y cada uno es individual de acuerdo al tipo de transacción que se esté llevando a cabo. Entonces ahí estaríamos hablando de este requisito. El inciso B dice, permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. ¿A qué nos suena? Pues obviamente a lo que es los registros en mayor, las balanzas, en lo que es la contabilidad en sí se le llaman registros auxiliares, porque es donde viene un reporte o un resumen de cada cuenta, donde vienen las diferentes operaciones que tuvo durante un periodo de tiempo determinado. Permitir preparar estados financieros que incluyan la información del negocio. Esto es esencial, ¿sí? Lo que es la contabilidad obviamente nos va a llevar al hecho de preparar estados financieros. ¿Por qué? Porque un usuario, que ahorita vamos a hablar más adelante acerca de los usuarios, pero un usuario no le voy a enseñar todos los diarios, los mayores, a él le voy a entregar ya un reporte. En otras palabras, un estado financiero, donde ya se va a encontrar lo que es el resultado o lo que es la información o situación financiera de la empresa. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos detalladamente, estos requisitos mínimos que me comenta en esta parte el Código de Comercio están aterrizados en lo que es la parte de la contabilidad. ¿Sí? Aquí me gustaría hacer un paréntesis y a lo mejor enfatizar en la cuestión del comerciante, que dice aquí, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Pero si nosotros vemos alrededor, a lo mejor en la colonia donde vives, seguramente hay al menos un comercio, una tiendita, el señor que vende tal o cual cosa, ¿sí? Y podemos preguntarnos, ¿esta persona, esta tiendita lleva una contabilidad? La mayoría de las veces la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque precisamente participan varios factores. Uno de ellos es el desconocimiento, otro de ellos es el hecho de decir es que si llevo contabilidad tengo que pagar muchos impuestos y no me queda y no me deja, ¿sí? Pero ¿por qué no me queda y no me deja? Porque simplemente no está armado lo que es un sistema de contabilidad completo, integral, y a eso se le llama comercio informal, porque ante la ley, ese tipo de comerciantes son evasores fiscales, están evadiendo una responsabilidad legal acerca de lo que le corresponde a ellos como comerciantes. Y aquí estamos viendo ya lo que es precisamente la obligación. Vamos a ir más adelante sobre este tema y vamos a ver ahora acerca del Código Fiscal de la Federación. Al decir Código Fiscal de la Federación, nos está hablando que es para todo México, para toda la federación aplicable. Y en este código nos habla en su título segundo acerca de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Un contribuyente es un comerciante registrado ante lo que es el SAT o antes llamado Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Hoy Sistema de Administración Tributaria. Cuando ya tu comercio se registra, empieza a darse lo que es un comercio formal o mejor llamado, te vuelves un contribuyente. Y ante el fisco o ante el SAT, ya eres obviamente sujeto tanto de derechos como de obligaciones. Y en su artículo 28, su capítulo único de este título segundo, nos dice, ¿verdad?, cómo es de que se debe de integrar esta parte de la contabilidad. Nos dice su artículo 28 que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deben estar sujetas o deben sujetarse. Cuando dicen estarán a lo siguiente, significa están sujetas o deben apegarse a lo siguiente. Número 1, la contabilidad para efectos fiscales se integra por, y me dice cómo es esta integración. Libros. Los libros contables son los libros de diario y los libros de mayor, así se les denomina.
Sistemas y registros contables, asientos de diario, registros electrónicos, porque hoy en día la contabilidad ya se lleva a través de registros electrónicos. Ya existen softwares que son precisamente destinados para el uso y manejo de la contabilidad. ¿Sí? Ya no tienen que hacer las cuentas de mayor manual, la cuenta T y estar anotando, ¿no? Simplemente registran lo que es el asiento de diario y el software o el sistema, también llamado ERP o MRP, dependiendo el tipo de software que manejen las empresas grandes o pequeñas, o simplemente hay unos otros softwares que son más comerciales para empresas pequeñas, ¿sí? Pero se incluye solamente lo que es el asiento de diario y el software hace todo lo demás, ya hace todo lo demás. Y a lo mejor tú dirás, bueno, entonces, ¿para qué o de qué sirve que yo aprenda todo esto? Si ya sé todo, ya va a calcular la balanza, el balance, el estado de resultados, ya me va a sacar todos los reportes. Pues precisamente es importante que tú conozcas, porque si solo te basas a alimentar y confías en que el resultado es correcto, pues déjame decirte que estás en un error. ¿Por qué? Porque si estás registrando y por equivocación registras una cuenta quizá donde no va, en lugar de utilizar una cuenta utilizas otra, o simplemente al momento de crear tu catálogo de cuentas, lo creas y le pones una naturaleza equivocada, pues el sistema va a funcionar en base a lo que tú a las entradas, a los inputs que tú le proporciones. Si tú le dices, la cuenta de bancos es de naturaleza acreedora, te va a acarrear un problema tremendo porque te va a considerar la cuenta de bancos como si fuera un pasivo, cosa que no es así. Entonces es importante que tú conozcas la contabilidad, ¿sí? Esto como un pequeño paréntesis sobre el comentario que estamos hoy haciendo acerca de los fundamentos legales. Y hablamos, ¿verdad? Que entonces estos papeles de trabajo, estos estados de cuenta, estas cuentas especiales, libros, registros, control de inventarios, ¿sí? Toda esta parte del Código Fiscal de la Federación nos dice cómo es que debemos llevar la contabilidad, cómo es que debemos llevar los registros, cómo es que debemos llevar los métodos de evaluación. Aquí nos habla lo electrónico que yo les comentaba, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, hoy en día conocido como contabilidad electrónica. ¿Sí? Equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria. Hoy en día, si ustedes van a realizar cualquier compra, ya no existe lo que es una factura manual, ya no. Anteriormente sacaban, ¿verdad? Lo que era su blog de facturas y empezaban a hacer, ¿a nombre de quién te la hago? Y la hacían manual y te daban, cortaban la hojita y te la daban. Hoy en día ya no es así. Hoy en día utilizan precisamente también un software electrónico para llevar a cabo lo que es la facturación electrónica. Y esta facturación electrónica es, te va a generar un PDF y ese PDF o un archivo en formato PDF, incluso en la parte de hasta abajo te dice, este no es un comprobante fiscal, es solamente para que tú te des cuenta lo que te llevas, pero lo que es válido es lo que se genera en el software, que es un archivo llamado XML. El XML es un archivo que si tú lo abres, pues a lo mejor no lo vas a entender porque tiene muchos caracteres y no lleva un orden así como bien separadito, pero en sí es un archivo electrónico que es el que se sube directamente al portal del SAT y en el cual va toda la información de quién emite, de quién se le entrega y qué es lo que está comprando, su forma de pago y todos los detalles que al SAT le interesa conocer. Ese es el bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esta regulación está aquí en el Código Fiscal de la Federación, su artículo número 28, y eso es lo que sería la documentación comprobatoria, lo cual debes de, como empresa, como negocio, resguardar. ¿Por qué? Porque cuando viene alguna revisión, viene alguna situación de auditoría por parte del propio SAT, por parte de la Secretaría de Finanzas, te va a decir, a ver, muéstrame tus ingresos, a ver, muéstrame tus gastos, a ver tus comprobantes. Tú me estás diciendo aquí en el estado de resultados que tuviste gastos
de tal o cual cosa, que pagaste nómina de tal o cual persona, muéstrame los comprobantes. Porque también de las nóminas que se pagan a los empleados debe de existir un CFDI. Lo que era antes factura, hoy se llama CFDI, que significa comprobante fiscal digital por internet. Entonces, ese CFDI viene a ser lo que es la nueva factura electrónica y son tus documentos probatorios, con lo cual, en caso de una auditoría, tú vas a poder demostrar precisamente que lo que estás tú registrando en tu contabilidad es verídico. No puedo solamente registrar por registrar. O bueno, sí pudieras hacerlo, pero no te va a ser válido. Y al contrario, te puede perjudicar al momento de alguna revisión. ¿Por qué? Porque te van a detectar errores y esto va a llevarte a que tú tengas que pagar multas, a que tengas que pagar sanciones económicas. Y en algunos casos son incluso de tipo penal. ¿Sí? Entonces debes de tener mucho cuidado con el falsear información, lo cual es completamente prohibido. Entonces, continuando con el tema, nos dice, ¿verdad? Que también las disposiciones fiscales, las que acrediten sus ingresos y deducciones, lo que ya te comentaba, y las que obliguen otras leyes, porque el Código Fiscal no es la única ley que te dice cómo llevar a cabo la contabilidad, sino existen más leyes además de estas. En el reglamento de este código dice, establecerá también la documentación e información con la que se deberá de dar cumplimiento a esta información de esta fracción. Es decir, te complementa lo que aquí te dice en esta parte del código fiscal. ¿Sí? Tratándose de personas, nos dice que enajenen gasolina, diésel, gas natural, para tipo de combustiones automotrices, gas licuado, etcétera. Si en establecimientos abiertos al público deberán además contar con equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Esto porque obviamente lo que es la gasolina, el diésel, el gas, pues se mide por volúmenes, ¿sí? Entonces, por eso es que también encontramos en ocasiones que, oye, ¿por qué clausuraron tal gasolinera? Pues porque se les detectó que los litros no eran de litro. Algo, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor que causa risa, pero se supone que si yo vendo litros, pues deben de ser de litro. Pero sin embargo, existen lamentablemente situaciones que nos llevan precisamente a evasión, a falsedad, y pues esto, repito, te va a acarrear sanciones o penalizaciones. Vámonos al código, lo que hablábamos en su reglamento, a este código. En su artículo 33 nos dice, ¿verdad? El capítulo 4 de la contabilidad, y nos dice que para los efectos del artículo 28, que es el que veíamos hace unos momentos, dice, se estará a lo siguiente. Entonces hay que darle también a pegarnos a lo siguiente. Primero, los documentos e información que integran la contabilidad son, y me empieza a decir, número 1, los registros y asientos contables auxiliares. Aquí ya me detalla, sí, ya de una manera más particular me hace referencia ya al registro que es el asiento de diario, sí, incluyendo al catálogo de cuentas para tal efecto. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Un catálogo de cuentas es un listado donde vienen todas las cuentas contables que tú como empresa vas a utilizar en tu contabilidad. Hoy en día existe incluso la contabilidad de subir este catálogo ante el SAT. El SAT quiere conocer cuáles son las cuentas que manejan y él, de hecho, él ya te despliega una numeración, ¿sí? Unas fracciones para poder el SAT precisamente estandarizar toda la contabilidad a nivel federal para poder no decir, es que yo a mi cuenta le pongo caja, la mía se llama fondo fijo, la mía se llama efectivo. No, ya te dice en base a un número, el SAT te dice, este va a ser el número. Ya si la letra, la redacción cambia un poco, para fines internos, ok, pero a mí me la reportas con esta clasificación, ¿sí? Con estas fracciones, con estos números, para estandarizar. Entonces, de esta manera, los registros son obviamente hechos conforme a las cuentas existentes en el catálogo de cuentas, ¿sí? En el listado de todas las cuentas, donde ya viene una, detalladas.
Y estas obviamente son para poder emitir lo que son nuestras pólizas de dichos registros y asientos. Los avisos o solicitudes al Registro Federal del Contribuyente, ¿sí? También obviamente me doy de alta, emito un aviso. Cambio de domicilio, debo de emitir otro aviso. Cambio de régimen, debo de emitir otro aviso. Todo movimiento que tú hagas, debes de emitir un aviso ante el SAT. Debes de estarlo informando en todo lo que hagas. También la obligación de declarar, presentar lo que son declaraciones anuales, declaraciones informativas, los pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales, definitivos, el que te aplique. Porque cada régimen tiene sus cualidades, tiene sus bondades, tiene sus beneficios, pero tiene sus obligaciones. Y las declaraciones de acuerdo al régimen que te imponga conforme a ley, pues hay que estarlas cumpliendo. También es importante mantener estados de cuenta bancarios, tener obviamente el soporte de cómo se está moviendo tu dinero, cuánto ingresas, cuánto sacas, hacer las conciliaciones, no ver que, más bien para evitar que vea, ay, oye, el dinero se está yendo a otra cuenta, entonces no me estás declarando lo real, dice el SAT, y entonces ahí te va la multa. Sí, entonces todo este tipo de obligaciones van precisamente, repito, para que el SAT pueda tener un panorama real de cuál es nuestra situación, de cómo nos encontramos financieramente y poder en base a eso, pues, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, las acciones, títulos de crédito, documentación relacionada con los que presten servicios subordinados, hablando de pues, lo que es nómina, pagos al IMSS, pagos al Infonavit, eh, todo lo que tenga que ver con esta parte de prestaciones que les demos, ¿sí? En materia de seguridad social, aportaciones, documentación relativa a importaciones y exportaciones, si es que la empresa realiza, ¿verdad?, este tipo de transacciones en materia aduanera o de comercio exterior. Documentación e información de registros, actos, actividades, conforme a la cuestión de controles internos, verificaciones internas. También es importante tenerlo. Y las demás declaraciones a las que estén obligados en términos de la disposición fiscal que les aplique. Lo que es la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esta ley de impuestos sobre la renta? Primeramente, al decir impuesto sobre la renta, quiere decir, me vas a pagar un impuesto sobre tu ingreso. Renta aquí significa el ingreso que tú tienes. Si tú estás teniendo ingresos de 100,000 pesos, pues me vas a pagar un impuesto. Si tus ingresos son de tal cantidad, tú me pagas un impuesto, ¿sí? Es el impuesto sobre tus ingresos, en otras palabras, pero se llama impuesto sobre la renta. Entonces, esta ley, en su capítulo 9, nos habla de las obligaciones de las personas morales. Y hago otro paréntesis. Recordemos que una persona moral está constituida por un grupo de 2 o más personas físicas que se constituyen bajo un mismo fin, bajo un mismo objetivo, llevan a cabo actividades relacionadas a un mismo fin, ¿sí? Y obviamente se crea una figura jurídica diferente a la persona física, que es el individuo por sí mismo, ¿sí? La persona moral es un conjunto de 2 o más individuos o 2 o más personas físicas. Y al formar una persona moral, obviamente también tienen sus obligaciones diferentes. El artículo 76 nos habla que los contribuyentes que ya obtengan ingresos bajo esta figura jurídica o bajo este título, que es de las personas morales, dice que están obligadas de acuerdo a lo siguiente. Nos dice llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Nos refiere nuevamente al Código Fiscal. Entonces nos dice la persona moral, al igual que la persona física, que el individuo tiene que llevar su contabilidad. ¿Cómo? Pues conforme te dice el Código Fiscal de la Federación, el reglamento y el propio reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y efectuar registros, ¿sí? Efectuar registros de la misma.
Y el artículo 86 nos dice, igualmente de la ley del impuesto sobre la renta, que las personas morales, además de las obligaciones establecidas en otros artículos, además de todo lo que ya estén obligadas, también deben de llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, nos vuelve a enfatizar lo que es la parte de la obligatoriedad. Y por último tenemos lo que es la ley del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, ¿sí? Aquí quiero hacer un pequeño comentario, ¿verdad? En ocasiones nos encontramos con algunos establecimientos o comercios donde cuando dices, si vas a querer factura es más IVA y si no quieres factura, pues no te cargo el IVA. Esto es completamente incorrecto. Esto no es así. El comerciante, si está obligado, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, a pagar y o cobrar un IVA, te lo debe de incluir en el artículo y el precio final que te da a ti consumidor ya debe de tener el IVA incluido. Yo no tengo por qué decir, oye, es que esta gorra te cuesta 100 pesos más IVA. No, yo te diría, esta gorra te cuesta 116 pesos. Ya está el IVA incluido, de acuerdo al régimen que le aplique el IVA. Sí, estoy hablando en ese sentido. Y si te da la factura, pues te la doy por 116 y ya yo desgloso lo que es el IVA. Pero, repito, es incorrecto decir, si quieres factura, es más IVA. No, estaríamos evadiendo una responsabilidad. Entonces, el capítulo 7 nos habla de las obligaciones de los contribuyentes en esta ley del impuesto al valor agregado. Su artículo 32 nos dice que los obligados al pago de este impuesto que realicen actos o actividades a que se refiere el artículo 2A. Sí, el artículo 2A, si tú abres la ley del impuesto al valor agregado, te va a decir cuáles son las actividades que están grabadas o que están obligadas a causar un IVA. Y ahí te va a decir toda la lista. Ahí lo puedes revisar tú y ver, a ver, ¿qué es lo que yo hago? A ver, yo vendo libros, déjame ver si están grabados al IVA. A ver, ¿qué hago yo? Yo presto servicios profesionales por honorarios, déjame ver si está sujeto a IVA. A ver, yo vendo frijol. Sí, ahí me va a decir exactamente todo el listado de las actividades que están sujetas al pago de IVA. Sí, pero además nos dice, además de ello, las obligaciones señaladas de otros artículos también tienen la siguiente obligación y nos dice nuevamente llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento, ¿sí? Y los comisionistas también nos dicen la separación en su contabilidad de registro de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta del comitente, en este caso de a quien le trabajan. Sí, pero nuevamente nos recae sobre la obligatoriedad de llevar IVA, ¿sí? Hasta aquí espero tener claridad en este tema. Y pues bueno, ahora quiero hablar con ustedes un poco acerca de lo que es los usuarios de la contabilidad. Y antes de entrar a ese tema, bueno, los usuarios de la contabilidad, déjame decirte que debemos entender que dentro de una organización existen personas que trabajan para esa organización de manera directa y de manera indirecta. Es decir, unos que están dentro, otros que están fuera. Y es importante que nosotros conozcamos este tema a fin de que sepamos por qué para cada uno de ellos es importante participar en la toma de decisiones. Esta parte de este tema nos habla de que a veces yo como empleado, como trabajador de una empresa pudiera decir, bueno, a mí no me interesa tomar decisiones, a mí no me interesa participar o yo no puedo o no debo participar en las decisiones de la empresa. Pero déjame decirte que si eres un usuario interno, claro que puedes y debes participar en lo que son decisiones a partir de la información contable de una empresa. Y quiero mostrarte precisamente, ¿verdad? Lo que es esta diapositiva que nos habla acerca de los usuarios de la contabilidad. Por principio de cuenta, las personas interesadas en la toma de decisiones se clasifican en dos. El primero es el grupo de los usuarios internos.
Los usuarios internos son aquellos que forman parte o que están dentro de la empresa y participan de manera directa en las operaciones internas de la propia organización. ¿Cuáles o quiénes pudieran ser ellos? Unos ejemplos son los propios socios, los accionistas, los dueños, ¿sí? Los gerentes de la organización, los empleados, por mencionar alguno de ellos. Es importante entender que precisamente a cada uno de ellos les interesa la contabilidad por un motivo personal. Lo que son socios o accionistas, ¿por qué les interesará? Pues obviamente tengo mi dinero invertido, yo necesito saber cómo se encuentra esa empresa para ver si mi dinero me está generando o me está redituando precisamente ganancias, o si es que estoy perdiendo, pues mejor tomar decisiones de dar continuidad a la empresa o quizá drásticamente terminar esa operación. Pero a lo mejor como gerente de la empresa, ¿por qué me sirve conocer la información? Bueno, a lo mejor desde el ámbito financiero, un gerente de finanzas, al mostrar la información a los demás gerentes, a la organización sobre el estado de resultados, sobre el balance general de la empresa, pues en base a eso se van a tomar decisiones. Repito, el objetivo de la contabilidad es a partir de la información proporcionada que sea útil, verificable, confiable y oportuna, tomar decisiones adecuadas sobre el rumbo de la empresa. Si yo no tomo decisiones, pues de nada me sirve. ¿Para qué me sirve conocer algo si no voy a tomar una decisión sobre ello? Oye, ¿estás perdiendo? Ah, sí, está bien. Oye, pues se nos están saliendo los empleados y esto nos bajó la producción. Ah, está bien. No, se deben de tomar decisiones en base precisamente a los resultados que se muestran en la información financiera. Entonces, como gerentes, pues obviamente yo veo qué me está resultando en el balance. Oye, veo que tengo mucho inventario, mi inventario está creciendo, creciendo. ¿Qué está pasando? Sabemos que un inventario que crece y que dura mucho tiempo ahí es dinero muerto, es dinero que está ahí congelado, ¿sí? Y aunque la empresa tiene, pues sí, a lo mejor sus activos altos, pero es dinero contenido, no está circulando como debería. A lo mejor hay empresas que el ciclo de sus inventarios es lento, es entendible, pero hay que analizar el tipo de empresas. Si yo veo que es un inventario de alta rotación, pero veo que está muy lento en esa empresa, algo está pasando. Entonces debo de tomar decisiones, debo accionar mis decisiones. Y a los empleados, ¿por qué a los empleados les interesará? Ponte a pensar tú como empleado, ¿por qué te interesará saber el resultado de la empresa? Pues porque simple y sencillamente hablamos de lo que es, por decir algo, el reparto de utilidades. ¿Sí? En el reparto de utilidades, conforme a la ley, debe de participar un comité de empleados para ver el resultado de la empresa. Sí, lo que es la empresa tiene la obligación de mostrar a este comité de trabajadores, que son los representantes de todos los demás trabajadores, el resultado. ¿Para qué? Para decirle, mira, este fue el resultado anual, tuvimos una utilidad de tanto, conforme a ley les corresponde este porcentaje y así está distribuido en todos y cada uno conforme a las regulaciones aplicables en la propia ley en materia laboral. Y de esta manera yo también soy un usuario de esa contabilidad y tomo decisiones, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Pues los usuarios externos son aquellos cuya función no es de tipo exclusivo para una sola organización, sino que pueden participar en varias y cuya finalidad es apoyar en las funciones de la organización desde el exterior. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Encontramos a los bancos, los acreedores, los proveedores, los clientes. ¿Por qué los bancos? Es importante entender, reitero, cuáles son los usuarios externos e internos, pero sobre todo también entender por qué. ¿Por qué es que este tipo de usuario le interesa? Por decir, los bancos. ¿Por qué a un banco le va a interesar conocer mi situación financiera o cómo es que el banco va a tomar decisiones a partir de mi información financiera?
Lo que son las empresas normalmente se hacen llegar de recursos bancarios a través de créditos. ¿Sí? Esto se le llama apalancamiento financiero. El hecho de yo solicitar un crédito, solicitar un préstamo, trabajarlo e irlo pagando. Pero para solicitar un crédito, un préstamo, yo no voy a ir a un banco y le digo, oye, préstame, necesito 5 millones de pesos. Y el banco, sí, ahí te va. ¿Cuándo me los pagas? Déjame ver ahora luego. Claro que no, ¿verdad? Obviamente el banco te va a decir, a ver, necesito que me traigas precisamente tal información, tus estados financieros de tal periodo, tu estado de resultados de tal periodo, tu declaración anual presentada ante el SAT, tu registro, que me traigas una serie de requerimientos o de requisitos y en base a ello yo te voy a ofrecer la posibilidad de los créditos que mejor se adapten a lo que tú tienes. Y al momento de que la empresa lleva estos documentos al banco, a la institución financiera, obviamente el banco lo va a analizar, va a sacar sus razones financieras, va a realizar sus análisis de crédito y va a tomar la decisión de decir, si le presto, no le presto o solamente hasta cuánto es que le puedo prestar. ¿Por qué? Porque si yo un banco veo que una empresa no tiene los ingresos suficientes, obviamente no me voy a arriesgar yo banco a prestarle más de lo que me pueda pagar, porque en otras palabras estaría tirando mi propio dinero y después se convertiría en un cliente pues difícil de cobrar, en una deuda incobrable, en una pérdida para mi banco. Acreedores y proveedores de igual manera. Normalmente los acreedores y proveedores, precisamente de acuerdo a su definición, son aquellos que le prestan, le venden, a los que nosotros como empresa les debemos, ¿sí? La diferencia es que los proveedores les debemos por mercancía que yo vendo y los acreedores son todos aquellos que les debo por un concepto diferente a lo que yo vendo a mi mercancía, ¿sí? Entonces, los clientes también pudieran ser un usuario de tipo externo, ¿sí? Porque están fuera de la organización. Entonces, es importante entender nosotros esta parte de los usuarios, ¿sí? ¿Qué tipo de usuario existe? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué es que es necesario conocer? Porque precisamente en base a ello, pues se toman las mejores decisiones para la empresa. Hasta aquí terminamos con esta videoconferencia sobre los requisitos legales. Espero sea de utilidad para el desarrollo también de tu entregable, de tu evidencia correspondiente a la unidad 1 de la materia de contabilidad financiero y me reitero mi correo para que puedas tú hacerme llegar tus dudas, comentarios, inquietudes y poder apoyarte al respecto. Que sigas teniendo un excelente día. Rafael Herrera, a tus órdenes, tu profesor de asignatura virtual en esta Casa Magna de Estudios, UVEG. Hasta luego. Buen día y éxito.